Estamos viendo una pequeña cosa ahí, como estamos viendo un pequeño directo aquí o eso creo. Ahí estamos viendo gente linda, gente preciosa. Desde que era pequeño, recuerdo que mi mamá siempre llegaba tarde por mí. Saliendo del trabajo voy por ti, espérame poquito. Pero mamá, no me gusta quedarme esperando. Lo sé, mi amor, pero no puedo salir antes. Te prometo que llevaré hamburguesas para comer. ¿Lo prometes? Bueno, yo No me gustaba en lo antes era absoluto, así, pero mi mamá tenía que trabajar para poder mantenernos. Y gracias a ella no me faltaba nada. Pero claro, los nunca padres se siempre había se tardado tanto en preocupan llegar. por los No hijos. te preocupes, de seguro pronto llegará. ¿No tienes otro número al cual llamarla? Ese día, mi mamá no llegó por mí y la maestra me llevó a casa de mis abuelos. ¿Ustedes han logrado localizarla? Estuvimos esperándola unas horas más, pero no Bueno, aparecía vale. por ningún lado. Así que en medio de una tormenta, salimos a buscarla. Fuimos directamente a su trabajo, pero todo se veía oscuro y no parecía haber rastro de ella. Pero de pronto, se acercó alguien a nosotros. Buenas noches, ¿en qué puedo ayudarlos? Buenas noches. Estamos buscando a una empleada de esta empresa. Lo siento, señor. Ya no hay nadie dentro. Todos se han ido a sus casas. Bueno, vale. ¿Está seguro? Hemos estado esperándola, pero nunca llegó a casa. Les recomiendo reportarlo con la policía. Mis abuelos esperaron las ¿Qué horas pasa con la necesarias mamá? para levantar un reporte. Y poco después, las autoridades comenzaron a buscarla. Lo primero que hicieron fue buscar en las cámaras de seguridad de la ciudad, pero se percataron que las cámaras que daban a la salida del trabajo de mi mamá dejaron de grabar unos minutos antes de su salida. Lo sentimos, las cámaras dejaron de funcionar y no podemos ver nada. Pero Qué no se raro. preocupe, señora. Seguiremos investigando hasta encontrar una pista que nos pueda llevar a ella. Pero en realidad, nunca encontraron una pista. Solo asumieron que había abandonado la ciudad. Pero yo no podía creer que mi madre me abandonaría a mí. Afortunadamente, tuve a mis abuelos para Claro, como hacerse en el cargo de mí. título del video, Pero poco después es decir, comenzaron las las backgrounds. pesadillas. Soñaba con un pasillo interminable, de color amarillo. A veces parecía que alguien quería salir detrás de las paredes. Otras veces escuchaba un celular pero nunca lo encontraba. Sí, son las Y en las backgrounds. peores pesadillas, siempre soñaba con mi mamá. ¿Por qué tardaste tanto? Tenía las pesadillas diario y mis abuelos parecían estar preocupados. Así que me llevaron con el doctor más famoso de la ciudad. Las pesadillas son solamente una secuela del trauma que ha vivido por la desaparición de su madre. ¿Y qué podemos hacer Sí, es para cierto, ayudarlo? cuando Tal vez pueden llevarlo a un buen terapeuta. pues yo tenía una hermana y se fue con San Pedro, Parte de mi adolescencia, yo estoy aún siguiendo durmiendo con eso. pudo detener las pesadillas. Sácame de aquí. Algo en mi interior sabía que lo que le había pasado a mi mamá no estaba bien. Mi madre nunca podría abandonarme de esa manera, y me prometí ¿Verdad? a mí mismo que no iba a descansar hasta descubrir la verdad. Crecí investigando todo acerca de la empresa donde trabajaba mi mamá. Estaba casi seguro que algo le había pasado ahí dentro. Así que poco tiempo después, conseguí un trabajo dentro de la empresa. Mi plan estaba funcionando a la perfección. Ahora era el ¿Será nuevo que en la artista, salida le y aparecieron los trabajaba en el backgrounds? turno de la noche. Al ¿Será? principio, no noté nada extraño. Pero conforme fue pasando el tiempo, me fui dando cuenta de algunas cosas extrañas que sucedían, como por ejemplo, las impresoras se prendían solas, y en todas sus impresiones, siempre tenían escrito un número y una letra en específico. Me dio mucha curiosidad y decidí preguntarle al vigilante. ¿Usted sabe a qué se refiere 7B? La impresora se vuelve loca y sale en todas las impresiones. Antes había otras áreas y otros pisos en la empresa. ¿Y qué pasó con esas áreas? Fueron remodeladas. ¿Por qué? Hay cosas que es mejor no saber, muchacho. Intenté dejarlo pasar, pero en realidad eso sería una pista que Sospechoso, me ¿no? ayudaría eventualmente. Pero comenzaron a pasar otras Pronto cosas. pondré mi personal Escuchaba en la los esquina, mismos zumbidos que en mis para que pesadillas se y vean las mis luces parpadeaban expresiones. cada vez más. Y un día, mientras exploraba el XD. edificio, encontré el pasillo con el que tanto soñaba. Pero qué demonios. Por mi salud mental, tal vez no debía haber entrado a trabajar en esa empresa. Estar ahí era como revivir cada una de mis pesadillas. Hijo, Pero también, había una parte de mí que pensaba que en realidad, mis pesadillas me habían estado intentando decir algo muy importante. Así que la noche siguiente, me dispuse a buscar pistas dentro de la empresa. Y justo cuando estaba a punto de rendirme, encontré unos planos viejos y aterrados. Comencé a recorrer la empresa, y cuando lo hice, me di cuenta que había varios pasillos en los planos, que ya no existían dentro de la empresa. Qué Decidí raro. señalarlos y preguntarle de nuevo al vigilante, para ver si él sabía algo. ¿Qué pasó con todos esos pasillos? Se hicieron algunas remodelaciones. Pero siempre que sacaba el tema, él intentaba evitarlo, hasta que un día lo desesperé con mis preguntas. Muchacho, es mejor que dejes ese tema por la paz o nos van a terminar corriendo a ambos. Pero si solo había sido una simple remodelación, ¿por qué
qué preocuparse tanto. Busqué diferentes maneras de llegar a esas áreas que habían sido remodeladas, pero ninguna funcionó. Hasta que un día, Ayuda, por favor. mamá, Estoy aquí. Sáquenme. iré a buscar ayuda. Espera, No vale. por favor, ayúdeme. Mi madre está atrapada ahí adentro. ¿Qué? Venga conmigo. Ayúdenme. Está ahí dentro. Por favor, ayúdeme a sacarla. ¿Pero qué demonios? Ahora No sí hay le manera creo, de ¿no? que alguien esté atrapado ahí. Claro que sí. Es mi mamá. Por favor, ayúdeme. Esa no es tu mamá. Esos pasillos se clausuraron hace años. No es posible siquiera que esté viva. Pero es ella. Mi madre desapareció hace años sin explicación alguna. Muchacho, entiendo tu desesperación, pero seré muy honesto contigo. Hace muchos años la empresa contaba con áreas y pasillos en donde se hacían cosas ilegales. Pero un día, unos inspectores se vieron interesados en la empresa y avisaron con un día de anticipación que llegarían a inspeccionar toda la empresa. Ese mismo día, el jefe, Sospechoso, ¿no? ordenó que se clausuraran esas áreas. Contrató a algunas personas para que las sellaran con paredes nuevas. Pero lamentablemente hubo una persona que se quedó adentro. Tu madre. Sáquenme de aquí. No puede ser. Entonces, ella ha estado ahí todo este tiempo. Así es, muchacho, pero lamentablemente no creo que siga con vida. Claro que sigue con vida. Usted también la escuchó. Probablemente sea un fantasma. Eso no puede ser cierto. Me negaba a aceptar lo que me decía el vigilante, así que corrí de nuevo a ese pasillo. No te preocupes, yo te sacaré de ahí, mamá. Acabemos Pero con se esto de está una vez. partiendo. Ah, no vale. El vigilante y yo hicimos un hueco en la pared. Ve tu muchacho, yo me quedo cuidando que no venga nadie. Al entrar me di cuenta que era como si el lugar se hubiera quedado congelado en el tiempo. Todo se veía muy antiguo y todo estaba cubierto de polvo. Y comencé a encontrar objetos que le pertenecían a mi Pasaron madre. varios años. Su gafete. ¿Qué quieren y su más que haga? bolso. Comencé a recolectar toda la El evidencia bolso de la posible mamá. cuando de pronto, Hay alguien aquí adentro. Por favor, sáquenme. detrás de una puerta comencé a escuchar a mi mamá. Ayuda. Ya voy, mamá. Pero al Ábrela. abrirla, solo encontré un viejo teléfono. Por favor, tienen que ayudarme. Y al lado de él, lo que restaba del cuerpo de mi madre. No pude mantener la compostura. Todos estos años, me habían dicho que mi madre me había abandonado. Pero en realidad, la habían encerrado en una habitación sin salida. Muchacho, tenemos que irnos, ¿se han dado cuenta? Lo siento mucho. Pero cuando estábamos a punto de salir, llegó el jefe. ¿Qué demonios están haciendo aquí? Asesinaste a mi madre. Tuve que hacerlo. Si descubrían que existían esas áreas, hubieran cerrado la empresa. Pero la dejaste encerrada. Pudiste haber evacuado a todos tus empleados antes de hacer eso. Juro que intentamos sacarla, pero era demasiado tarde. Vas a pagar por esto. Esperen, por favor, no Ah, no digan vale. nada. Les pagaré lo que sea necesario. Unos minutos El después, dinero no me compra enteré la que el ira ni vigilante la estuvo felicidad. grabando toda nuestra conversación con el jefe. Y eso nos ayudaría para tener más evidencia en su contra. Como era de esperarse, fuimos a la policía y les mostramos todo lo que habíamos encontrado. Poco después, las autoridades clausuraron la empresa. Y el culpable de todo esto terminó encerrado por el resto de sus días. Fue un accidente. Sáquenme de aquí. A mi amigo el vigilante lo dejaron libre de cargos, pues él lo único que buscaba era conservar su trabajo. Y yo, por mi parte, intenté continuar con mi vida. A pesar de que la desaparición de mi madre marcó mi vida, al menos me siento tranquilo, logré encontrarla. Y así pude entender que en realidad nunca me abandonó. Solo se encontraba en el lugar equivocado y en el momento equivocado, pero las pesadillas me siguen atormentando. ¿Por qué te demoraste tanto? Bueno, y aquí se termina todo esto, gente. Muchas gracias por ver. Que pasen una buena noche, buenas tardes o buenas mañanas. Chao.